¿Qué tal, queridos seguidores y espectadores de Tenerife Más Deportes, el programa deportivo de Tenerife Más? Y han oído bien, sí, Tenerife Más, porque como diría nuestro compañero Alberto Castilla, estamos en construcción. Por cierto, recomiendo acudir a su programa y a los otros muchos que tenemos en la cadena, tienen ahí en YouTube las diferentes piezas. Y sí, Tenerife Más, atentos. Hoy no cambiamos de nombre, nos definimos. Tenerife Plus se transforma en Tenerife Más. Entramos de lleno en el programa deportivo y les quiero presentar a los colaboradores que tengo hoy. A mi derecha, alguien que repite, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Johnny? Encantado de estar nuevamente aquí. Por fin ya empezó la liga, empezó lo bueno, o sea que ya lanzado. Ya se van cociendo cositas. A mi izquierda, bastante más cómodo, yo creo que nosotros. Yo creo que sí. A Raiko en el sofá. Buenas ¿Qué tal, tardes. Raiko? No te creas. Yo me gustaba más el tema de la mesa, pero bueno, vamos bien. Y un poquito más a la izquierda, hoy nos acompaña Irune, compañera. ¿Qué tal? Que Buenas tardes a todos. Entraste en vídeo el otro día. Encantada de poder estar aquí. Hoy te tenemos en persona, yo siempre lo prefiero en persona. Sí, yo también lo prefiero. Luego iremos con otros compañeros de baloncesto, pero de momento un anuncio muy rápido y volvemos. Desde hace más de 10 años, Deportes Más Fútbol es el punto de referencia en el norte de Tenerife para todos los apasionados del fútbol. Aquí encontrarás equipamiento deportivo, las últimas novedades del sector y un servicio cercano, profesional y de confianza. Como distribuidor oficial de Adidas Teamwear en Canarias, ofrecemos equipaciones oficiales, personalización textil y soluciones adaptadas para jugadores, clubes, entrenadores y academias. Visítanos en calle El Castillo número 50, La Longuera, Los Realejos. Deportes Más Fútbol. Tu pasión por el fútbol empieza aquí. Y entramos de lleno en lo que ha pasado el fin de semana. Vamos a ir primero con el Tenerife masculino. Victoria, importante victoria. ¿Cómo viste esa primera toma de contacto contra Ley? Bueno, yo creo que un triunfo convincente, un triunfo que yo creo que es la mejor manera, evidentemente, de empezar la temporada. Un triunfo muy al estilo Álvaro Cervera, con un equipo muy bien plantado en el terreno de juego desde el primer momento, sin prácticamente conceder ocasiones ofensivas a Eibar. Yo creo que un saque de esquina y poquito más, aparte del gol, en la primera mitad. Y buscando la contra, buscando la espalda de los centrales eibarreses. Casi a la primera que tuvimos, un futbolista que no es excesivamente rápido como Enrique, pues abrió el marcador por el número 50 de Enrique Gallego en la categoría, ni más ni menos. Y a partir de ahí, pues el equipo yo creo que siguió haciendo su partido. Llegó el tanto del empate. Yo creo que el empate descolocó un poquito al Tenerife. Fueron los mejores minutos del Eibar. Pero yo creo que apenas duraron 10 minutos, 10-15 minutos. El equipo se rehizo. Fue capaz de hacer el segundo antes del descanso. Y en el segundo tiempo la sensación que a mí me da, ahora debatiremos con los compañeros, la sensación que a mí me da es que se jugó a lo que quiso el Tenerife en todo momento. Como decimos, un equipo muy bien plantado en el campo, unos centrales imperiales, los dos mediocentros, tanto Jesús como Juanjo, más posteriormente cuando entró Fabricio, yo creo que estuvieron a un nivel excelso, o sea, rozaron el sobresaliente. Llegó el tercer gol y bueno, yo creo que en todo momento se jugó a lo que quiso el Tenerife, una apuesta de largo creo que magnífica y 3 puntos menos para llegar a los 50. Un tercer gol que fue el que ya instauró un poquito la tranquilidad, porque cuando un partido lleva un gol de diferencia, todos estamos un poco ahí apretados. Ese tercer gol que llegó en el 74, ¿tú cómo viste al equipo, Raiko? ¿Le viste Pues muy superior? Muy de acuerdo con Alfonso en el que para mí fue muy superior al Eibar. Para mí. Es verdad que hay un trozo, un pedacito del partido que es entre el gol del Eibar y el segundo gol del Tenerife, donde quizás es donde al meter gol el Eibar por un fallo defensivo, el Tenerife se descompuso un poco, creo mentalmente más que posicionalmente.
pero una vez metió el segundo gol, como dijo Alfonso, se jugó a lo que quiso el Tenerife. El Tenerife controló el partido en todo momento. Es verdad que en el inicio de la segunda parte la posesión fue más del Eibar que del Tenerife, pero porque el Tenerife tenía claro a lo que jugaba, a estar tranquilo, a defender y ya llegará nuestra oportunidad para rematar el partido, y así fue. Y hay que decir que rematar el partido los suplentes, muy bien hechos por una vez los cambios por Cervera. Creo que los que entraron no bajaron el nivel de los que fueron titulares y yo creo que fue un partido bastante completo por parte del Tenerife. Y aleluya, empezó la liga, aleluya, estamos entrando en segunda. Tenemos mono todo. Y ya era hora y bueno, vamos a ver si disfrutamos. Como dice Alfonso, 3 menos por los 50 y como dice Raico en la entrevista después del partido, ¿por qué no soñar? No seríamos el primero que sube 2 años seguidos. Pero bueno, vamos a ir pasito a pasito con los pies en el suelo y primero los 50 puntos. Pero muy feliz. Hablar de los suplentes, o sea, que aunque solo haya habido un partido de momento, podemos decir que es una plantilla bien confeccionada, al menos lo que hemos podido ver en esta primera jornada. Yo creo que a falta del delantero centro que pide Cervera, se habla de Dauda Cámara, no sé si algún futbolista más puede sonar, yo creo que a falta de ese delantero centro, creo que posición por posición, yo creo que hay 2 futbolistas de gran nivel. Creo que es una plantilla amplia, una plantilla que le ofrece bastantes posibilidades al entrenador. Y yo destacaría, aparte de lo que dice Raico, de los jugadores suplentes que entraron al campo y mantuvieron, incluso aumentaron el nivel, no solamente eran jugadores suplentes, eran jugadores nuevos. El tercer gol... suplentes, digamos, en este partido, porque, cuidado, estamos empezando. Sí, claro, o sea, suplentes en este partido. Estamos empezando. Pero igual que el detalle... logran ser titulares porque, ya te digo, el nivel es... que mantuvieron un nivel bastante alto, porque hay veces que entra el suplente, hombre, en realidad es lo que se espera de un jugador que sea suplente, ¿no? Que cuando entre mantenga el nivel del que está, o si algún día se va perdiendo, pues supere e intentemos, pero que hay muchas veces pasa que entra un jugador desde el banquillo y no aporta. Entonces, esto es un poco lo que hablamos con la selección en el programa piloto, que la importancia de los suplentes es cada vez mayor, ¿no? Y el Tenerife parece que ha confeccionado una plantilla, tiene mucho que demostrar, en la que los suplentes van a ser importantes para conseguir los objetivos. Yo creo que el detalle, Johnny, si me permite, apoyando el argumento de Raico, no solamente que son futbolistas que entran desde el banquillo a mejorar, sino que son jugadores nuevos, que acaban de llegar y que en un partido ya han demostrado que vienen a aportar. Que puede ser muy válido. Tanto Pechar como... Porque ahora mismo como Kralic, o como se pronuncia el apellido, que yo creo que vamos a Kraselic, ¿no es Kraselic? No sé. Yo todavía... Hay que ir... Pues Kraselic, jugando incluso por delante de donde habitualmente juega, porque él es un mediocentro posicional, entró a jugar casi por detrás del punta, dio un centro que ya quisiera para sí más de un extremo. O sea, se la puso en la cabeza a Chapela, que prácticamente solo tuvo que empujarla, ¿no? El segundo gol de Jesús Álvarez, que bueno, pronto, pero a mí me parece el mejor fichaje de los que han llegado. Me parece un sustituto para Aitor Sanz de auténtico lujo, futbolista que incluso Cervera mismo le ha sorprendido. O sea, que yo creo que hay que destacar el triunfo. A mí en pretemporada me gustó mucho Jesús Álvarez. Sí, es verdad que, bueno, que tiene que adaptarse a la isla, pero se le ve en manera de buen mediocampista. Es verdad que en el gol el portero ahí un poquito tal, pero bueno, entró, que es lo importante. Decías lo de adaptarse, Raico. Yo creo que hoy en día los procesos de adaptación de los futbolistas son más rápidos, ¿no? Antes como que les costaba más y ahora, lo vemos en el propio Tenerife, conectan antes con los compañeros, ¿no? Hombre, también es importante el núcleo, el grupo al que se unen. Yo creo que si algo señalaba la gente que conocía la plantilla del año pasado, es que hablamos de un grupo sano, un grupo humano extraordinario, que fue clave para lograr el ascenso. Entonces, incuestionablemente, cuando tú vienes a un grupo donde desde el primer día te hacen sentir como uno más, y en este caso, yo me reía con la rueda de prensa de Cervera porque él lo decía, que a veces es complicado a los nuevos darles indicaciones porque tenemos la ONU auténticamente en el Tenerife. O sea, tenemos de todas las naciones europeas. ¿Qué se hablará? ¿Inglés, español, Cervera, inglés? Me cuesta verlo eso. ¿En qué idioma hablamos? Pues aún así los ves
completamente metidos dentro de la dinámica. Cuando termina el partido que van a la afición, pues tanto Pechar como Kralic como todos los nuevos son los primeros que están aplaudiendo a la gente, y yo creo que eso habla bien, ¿no? del grupo. Hay que darle importancia, perdona Johnny, Vale. que ibas a hablar, hay que darle importancia a eso, lo que tú dices, el grupo que viene el año pasado, y yo creo que hay dos personas ahí que son muy importantes. Primero, el delantero de ayer, que es Henry Gallego, otro golito, por mucho que lo llamemos viejo, burra A vieja, eso quería ir también. etcétera, etcétera, el tipo siempre está ahí y mete gol, no sé cómo eso, y la gente quiere que se retire, pues mientras siga marcando, que no se retire, que siga ahí. Y hay otra persona que sí es verdad que se retiró futbolísticamente, pero sigue dentro del vestuario, que es Ayrton Sanz. Que ahí está, efectivamente. Entonces, aunque no sea jugador, creo que sigue ejerciendo, me imagino, ahí dentro de capitán, y seguramente esa es la figura que ha querido que el club, que se quede ahí para que el grupo siga unido. Y eso es muy importante, creo yo, que los jugadores que han venido de fuera, sobre todo, que son extranjeros, la fase de adaptación, pues yo creo que él seguramente los habrá hecho sentirse cómodos desde un principio. Sigue ejerciendo de capitán, aunque ya no sea profesional dentro de la plantilla, ¿no? Y un dato con respecto a Enric Gallego, yo creo que nuestros telespectadores tienen que conocerlo, porque habla perfectamente de lo que es Enric Gallego, ¿no? Para ponerlo en su justa dimensión. Enric Gallego lleva 6 años en el Club Deportivo Tenerife. Con el gol del pasado domingo, ha marcado las 6 temporadas. Eso no pasaba en un jugador del Tenerife desde Felipe Miñán. Desde el actual presidente del Tenerife, allá por principios de los 90, no había un jugador que marcara en 6 temporadas diferentes. Entonces yo creo que 40 años y lo que queramos, pero ahí está año tras año dando el callo, siendo el capitán este año, y seguro que un jugador importante. Y que le dure mucho. Aprovechamos. En el programa, cuando lo pongamos en redes, Enric Gallego sí, Enric Gallego no, ¿qué opina la gente? No, de momento Enric Gallego sí. No sé qué cuerda tendrá Enric Gallego, pero de momento Enric Gallego No, es que el debate está, ¿Tú crees que hay tanto debate? Yo creo que a día de hoy Hombre, ese debate... es verdad que con sus actuaciones del año pasado creo que alivió un poco el tema, pero el año que se bajó fueron... Bueno, yo sí pensaba que en segunda vez iba a ser muy válido en primera ref. Yo creo que ese es el miedo que tenía la gente con este año. Decir, vale, Pero- muy bien Enric Gallego en primera ref, lo que era la antigua segunda B, pero Enric Gallego en segunda división, A ver, también esa es era la verdad incógnita. que es un partido, pero Enric Gallego, otra cosa no, pero experiencia tiene en segunda división. Es decir, Sí, lo decía antes Alfonso, El 50 gol número goles. 50 en la categoría, o sea, y que dejó de jugar en segunda división hace un año. Que no es que lleve 5 años sin estar en el fútbol profesional. Yo a creo ver, si es verdad que con la edad, bueno, si se cuida bien, yo creo que ahí... Tenemos Enric Gallego para rato. Y aparte de Enric, ¿qué otros jugadores para la gente que ande de momento un poco más perdida? Entre los que me puedo llegar a incluir yo, vosotros sois unos expertos del Tenerife y conocéis toda la plantilla a fondo. ¿Qué otros jugadores destacaron en la primera jornada? ¿Qué otros jugadores vienen a ser los llamados a destacar para esta campaña? Bueno, yo lo decía antes. Para mí, los dos mediocentros creo que estuvieron a un nivel imperial. Tanto Juanjo Sánchez, que además no pudo hacer una pretemporada al completo porque tuvo algún problemilla físico. No estaba a lo mejor para 90 minutos, pero los 60, 65 que jugó, fue un despliegue brutal. Jesús Álvarez, como decía también, para mí es el mejor fichaje del equipo. Incluso al propio Cervera le sorprendía, porque sí que era un futbolista que venía más en plan posicional, un mediocentro más para cubrir las espaldas, y sin embargo hace mucho más que eso. Saca el balón jugado, es un jugador que tiene llegada, como vimos en el segundo gol. O sea, para mí los dos mediocentros imperiales. Por destacar también, pues destacar que no teníamos el mejor central, que es Landázuri. Y los dos que estuvieron, tanto José León como Pierek, que eran una incógnita para todos, cumplieron a las mil maravillas en un campo que es complicado porque evidentemente el Eibar hace un juego directo, es un equipo que empuja mucho, los dos centrales estuvieron imperiales. Y yo creo que en general todo, los dos que entraron tras la segunda parte, el mismo Fabrizio, yo no sé si Raiko estará de acuerdo conmigo. Quería preguntarle también, ¿crees que se deja alguno Alfonso por el camino? ¿O más o menos coincides en esos jugadores? Bueno, no creo que se deje ninguno por el camino en el plan de destacar positivamente. Es verdad que a un 95% el equipo estuvo muy bien, de principio a fin, excepto ese tramo que te comenté antes. Y ese tramo que te comenté antes viene por un fallo defensivo de Jorge More.
Por ahí va yo también y lo que te quería comentar, efectivamente. Quizás para mí el punto débil, porque también hay que, igual que hablamos de todo lo positivo, que en general todo fue muy positivo y hay que creo para mí, Jorge Mores, para mí él viene fichado de central, que también puede jugar de lateral, vale, perfecto. Pero yo creo que para mí ahí, a ver, el entrenador es el que los ve todos los días entrenando y sabrá lo que quiere, pero después de la temporada que hizo César el año pasado, se merece que el primer partido en segunda división haya sido suplente. Para mí no. Y a mí quizás lo más flojito que vi ayer fue Jorge Mores, porque no solo en el gol que le coge la espalda y tal, sino después ahí estuvo lo dubitativo que te dije antes que estuvo en ese tramo el Tenerife. Son jugadas que vienen todas por su banda y los desbordan con facilidad. Lo noté muy nervioso, no sé si el gol se dio cuenta de que fue su fallo y se puso nervioso o algo, pero para mí el punto débil del Tenerife ayer fue el lateral derecho. De resto, ya te digo, en general, Alfonso muy bien. me comentaba antes que, de hecho, no es lateral derecho. Es que a eso voy. Por eso quería comentarlo con Raiko. Es cierto que fue el más flojito del equipo, seguro. Y lo que me preocupa a mí, cuando le preguntan a Álvaro Cervera por qué está jugando en el lateral derecho, el propio entrenador dice que juega en el lateral derecho porque como central comete demasiados fallos. Entonces eso a mí no me termina de convencer. Es decir, si fichas un central no es un argumento que sabe demasiado que tiene sólido. demasiados fallos y por eso lo No pones es en el sólido. lateral derecho, quitando la posibilidad a un chico como César, no sé, a mí no me cuadra, ¿no? O incluso cuando ya estén los laterales izquierdos, pues hemos fichado a un lateral izquierdo croata. Y ya llamado se Rocco, pasó que David tampoco- otro partidazo. Jugando El lateral caso de izquierdo. David, a eso voy. Es decir, David es lateral derecho. Yo no sé cuándo fue la última vez que David jugó de lateral derecho. Yo creo que fue en juveniles, porque con Cervera ha jugado todos en la izquierda. No, el año prácticamente. pasado empezó de lateral derecho. El año pasado empezó de lateral derecho. Sí, pero que duró dos, Pero tres partidos. duró no 2 o 3 más. partidos. Duró 2 o 3 partidos. Te voy a Yo supongo que preguntar... con Mar Mateu y con este chico, con el amigo Rocco, de nombre también, que habrá que Sí, aprenderse sí, el ya apellido. tenemos que ir aprendiendo los nombres porque... Entiendo que David y César serán los laterales habituales, quiero pensarlo. Le voy a preguntar también a Irune, igual te meto en un marrón porque sé que tú No, eres no, no. más de fútbol femenino. Mi especialidad es el fútbol femenino, pero yo al Tenerife ¿Cómo? lo veo siempre. ¿Y cómo lo viste en esta primera jornada? Pues la verdad que para mí fue, no voy a mentir, ¿vale? Porque a lo mejor me comen, pero sí que me sorprendió porque se enfrentaba a un equipo que el año pasado estuvo muy fuerte en su categoría Ujú. y creo que para estar jugando pues con los nuevos fichajes, esta nueva categoría y demás, creo que jugaron muy bien. Claro, Quiero siem- decir, siempre hay como nervios primer, en el claro, como primer primer partido, nueva categoría, recién ascendido, con un equipo que hizo un buen papel la temporada pasada. No Sí, era un que campo Eibar- fácil, no era un y campo Eibar es fácil. un equipo consolidado muy en el consolidado, fútbol español, exacto. mucha trayectoria. Me yo sorprendió, creo me que de sorprendió los- para de los que bien, más creo años que seguidos jugaron lleva muy bien. en Creo que segunda también últimamente. tenemos que Tener calma, calmarnos sí, un sí, poco, quiero decir. Acabamos de llegar, acabamos de empezar, pero está claro que ver el primer partido y que te enseñan todas sus buenas cartas, Ujú. es normal que estamos todos ahí como con ganas de más. Estamos, qué bien que ya empezó, pero creo que uno por semana nos viene mal, ¿no? Queremos más, queremos más, ¿no? Pero Hombre, bueno, es dentro de ilusionante. poco- Dos o tres años al principio, dentro de ¿no? poco empiezan las chicas, vamos a calmarnos y ya vamos a tener fútbol Sí. para rato. Es ilusionante el comienzo, por lo menos. Sí es verdad que este próximos domingos sí tenemos una buena piedra de toque. Antes de entrar en el próximo domingo, Raiko, quería yo analizar, no sé si habéis podido ver algo, al resto de equipos de la competición. Voy a hacer una pequeña ronda, sobre todo entre ellos, que son los más expertos. Irune, te voy a Sí, 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 preguntar sí, sí. también, pero ¿qué equipos consideráis que son más fuertes en esta segunda división? Hombre, yo creo que a priori, como viene siendo habitual cada año, los que descienden de primera son los máximos favoritos. Yo creo que el Girona, o sea, por nombre, por presupuesto, por plantilla, por todo, en teoría debería de ser, si no el máximo, yo creo que de los tres para estar arriba seguro. El Mallorca entiendo que también tendrá un proyecto ambicioso para volver a primera división.
La Unión Deportiva, pues lo mismo, también es un equipo que también lleva años intentándolo, que ayer ganó pues en el descuento, pero también mantiene una buena plantilla. Y junto a eso, pues el Almería también tiene mucho dinero. Leganés, de donde salió Diomandé, que luego El hablaremos un Leganés, yo no... A ver, el año pasado se salvó por los pelos, este año ha hecho una revolución brutal, con futbolistas que vienen siendo habituales, como Juan Soriano en la portería, como Jorge Sáenz, como más de uno de lo mejorcito del año pasado. Han cambiado por completo el equipo. Yo el Leganés para mí es una auténtica incógnita. Por nombre puede que sí. Bueno, pues ya para empezar le empató al Girona, ¿no fue? ¿No empató Girona Leganés? Te lo busco, sí. Creo que sí. Creo que fue empató con el Girona, pero 1-1, por la plantilla que tiene, yo no me atrevería a darlo como uno de los favoritos. Con un golazo tremendo. Hay que ver ese gol, ¿eh? Golazo tremendo del Leganés. Ahora es que me estaba refrescando, pero sí, fue con el Leganés. Luego el Valladolid, que el año pasado también tuvo una temporada muy complicada, entiendo que este año también tendrá que mejorar. Es que la segunda división, yo no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, todos los años se dice, pero es que es cierto, es decir, quitando las 5 o 6 grandes ligas de Europa, la segunda división en España, el nivel que tiene puede compararse al 80% de la liga del mundo. Y es muy igualada. Y es muy igualada. Cualquiera le puede ganar a cualquiera y incluso a mitad de temporada el último le puede ganar al primero cuando se supone que es que la segunda división es muy impredecible. Y muy larga. Muy larga. Sí. Nosotros estamos felices porque ganamos el primer partido, pero quedan 41 partidos más. Por eso pedía calma, porque estoy de acuerdo contigo, porque creo que es una liga muy igualada, quiero decir. La primera fase muchas veces suele despuntar una, después hay unos días, unos partidos en los que cambia no se todo. puede decir que como en primera los división... movimientos en la tabla, los puntos que los diferencian normalmente de mitad de tabla hacia arriba, casi siempre son puntos que no son relevantes en el sentido de no son relevantes porque cada punto es relevante. O sea, en segunda, cada punto que se gana es la diferencia, marca la diferencia. Sí, no es como en primera división, que todos que sabemos la diferencia que al final del primero al último. Y va a ser Real Madrid, Barcelona, no sé en qué hora, en el Atlético de Madrid. Villarreal y poco más. Hay muchas más sorpresas en segunda. Sí. Volviendo a segunda, Raiko, perdón. Alfonso ha mencionado unos cuantos. ¿Tú crees que habrá alguna sorpresa? Leo aquí, porque no me lo sé de memoria, tipo Andorra, que lo hizo bien el año pasado. Bueno, Andorra empezó muy bien, goleó, pero bueno. Yo lo que voy a decir es que realmente hay que esperar porque la segunda división se decide a partir de febrero. Correcto. Sí. Porque se ha visto muchos casos todos los años en que incluso equipos que en la primera vuelta están luchando por el descenso, de repente empiezan a sumar y se meten en playoffs y ascienden. Y eso ha pasado ya varias veces. Incluso el que se mete en playoffs a último momento como sexto posicionado y de repente asciende. Eso pasó, por ejemplo, sin ir más lejos, con el Girona aquí al Tenerife. Correcto. Quedó sexto y ascendió. ¿Qué quiero decir con esto? Que excepto el Racing el año pasado, creo, que estuvo toda la temporada arriba, es muy difícil que un equipo se mantenga arriba durante toda la temporada. Entonces, hay equipos que empiezan arriba, tienen un bajón y vuelven a recuperar. Hay equipos que empiezan mal y terminan muy bien, y hay equipos que empiezan muy bien y terminan mal. Hay que tener paciencia, eso sí es verdad. Pero bueno, con la paciencia que tengo, estoy ilusionado. ¿Qué quieres que te diga? Ilusionado. Yo soy de los que dijo el año pasado que si ascendíamos el año pasado, ascendíamos este. Cuidadito, aquí lo dejo, el primer programa. Yo creo que tú ibas por ahí cuando te cortábamos, hablando del próximo domingo. Y yo creo que por ahí van los tiros. Ahí va yo, Alfonso. La euforia que tenemos, te iba a preguntar, cuidadito que este domingo jugamos contra un equipo. Te iba a preguntar, este domingo, día 23. Ahí se puede medir un poco el nivel actual en el que estamos, porque tampoco quiere decir que bueno, Almería ayer vamos a poner en contexto a la gente. Día 23, Tenerife-Almería, primer partido de los nuestros en casa, doble ilusión, un equipo grande y en casa. Con el estadio a reventar porque los abonados están a tope, hemos cumplido el objetivo de los abonados récord, así que el estadio va a estar bien, pero cuidadito, es decir, ni si perdemos vamos a descender, ni si ganamos vamos a ascender. Eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, que es una buena piedra de toca. El Almería ayer, el partido que hizo, yo lo vi, madre mía, cuidadito, tiene un equipazo. Estuvo a punto el año pasado de ascender. Sí. Entonces, bueno.
¿Ves partido complicado, Alfonso? El próximo Hombre, ya. por supuesto, yo creo que es un partido que, no, como decía Raiko, nos va a poner realmente en nuestro lugar, ¿no? Siendo también conscientes de que estamos en agosto, de que las plantillas no están ni cerradas, de que los futbolistas no están al 100%, los equipos no están rodados, o sea, evidentemente no nos va a servir como referencia, no es lo mismo jugar con el Almería en agosto que jugar en febrero. Cambia muchísimo la película, ¿no? Pero sí que es cierto que es un equipo favorito a estar peleando por ascender, que además el Tenerife, yo tengo la pedrada de que va a ser un equipo que es más peligroso fuera que en casa. Yo creo que en casa vamos a sufrir más. Yo espero que esa pedrada no sea a corto plazo, porque tenemos 2 partidos ahora seguidos en casa y espero que también demos el doble de pecho en casa. Precisamente yo creo que el Almería es un equipo que se nos puede dar bien, en el sentido de que yo creo que nos va a dejar jugar. El Almería también va a intentar ganar el partido, entiendo. No creo que el Almería vaya a jugar con bloque bajo excesivamente. Y eso yo creo que le viene bien al Tenerife. A mí lo que me preocupa es el típico equipo que viene a encerrarse, que prácticamente no sale de su campo, que cierra todos los espacios. ¿Sabes y lo que es lo que más nos cuesta? El Tenerife de Cervera no es un equipo ofensivo, es un equipo más bien bajo-medio que puede dejar controlar el balón al equipo contrario, cosa que va a hacer el Almería, y que cuando salga puede ser peligroso. Claro, pero no todos los equipos en el Heliodoro van a ser el Pero no Almería. todos van a salir al Heliodoro así. Y eso es lo que me preocupa. Bueno, también es verdad que cuando venían al Heliodoro y el Tenerife se supone que era uno de los aspirantes en segunda o lo que sea, pues igual era diferente. Ahora el Tenerife es un recién ascendido. A lo mejor tampoco... Pero bueno, vamos a ver también. Bueno. Es que esto depende cómo vaya la liga. Es que depende. Pues vamos a ver cómo va la liga, vamos a ver qué pasa. Yo sé que vosotros estaríais todo el día, pero hoy vamos a hacer un programa un poquito más cortito. De momento, vamos a dar paso a publicidad y volvemos con el Tenerife femenino. Cada hogar cuenta una historia. El tuyo merece ser único. En nuestro showroom encuentras inspiración, ideas y muchas soluciones a medida. Creemos en el contacto, en el tiempo, en el diálogo. Porque elegir no es solo comprar, es sentirse escuchado. Desde la idea hasta la realización estamos a tu lado, con pasión, cuidado y experiencia. Tu espacio, tu hogar, empieza aquí. Descubre un lugar donde el bienestar y la serenidad se encuentran frente al Océano Atlántico. Bienvenido a Spa Azules de Nivaria, un refugio exclusivo solo para adultos. Aquí, cada detalle ha sido diseñado para que desconectes del mundo y conectes contigo mismo. Disfruta de tratamientos únicos, como nuestra ducha Vichy. Sumérgete en la bañera de hidromasaje, con masaje craneal, ideales para revitalizar cuerpo y mente, y vive un instante de pura relajación. O déjate envolver por la magia del Lodarium privado, donde los barros, las algas y los aromas naturales transforman tu experiencia. Además, ponemos a tu disposición tratamientos de medicina estética pensados para realzar tu belleza de forma armoniosa y profesional. Completa tu bienestar con un masaje relajante. Y si buscas un momento inolvidable, nuestra suite privada con jacuzzi es perfecta para parejas. Spa Azules de Nivaria, donde el lujo se vive con calma y cada experiencia se convierte en un recuerdo inolvidable. Fundación Canarias Centro de Atención a la Familia. Una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. Atiende a familias de todos sus miembros, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres y personas mayores.
¿Qué hacemos? Terapia infantil y adolescente, mediación familiar, orientación familiar, convivencia intergeneracional entre mayores y jóvenes. Se interviene en dificultades infantiles de salud mental, conflictos de pareja, conflictos entre padres e hijos, puntos de encuentro familiar y prevención de maltrato y a la violencia. Somos la entidad decana de Canarias desde 1983, hace 43 años. Estamos en Tenerife, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura. En Tenerife actuamos en toda la isla, igual que en La Gomera y El Hierro. Nuestra sede principal está en Tenerife y otras sedes en La Orotava y en Arona. Calle Las Loas 9, Santa Cruz de Tenerife. Nuestro mail centro@familiascanarias.com. Volvemos y pasamos al Tenerife femenino. Ahora sí voy a ir contigo, Irune. Voy a incluso quizá mutear el micro a estos dos para que silencie un rato. Aunque No, también, déjalos que opinen. también opinarán del Tenerife Yo les corrijo, pero déjalos que opinen. femenino, que además hay bastantes temas porque hay algunas polémicas. Es Cuéntame, que, empieza por lo que quieras. a ver, vamos a ver, por orden. Las chicas ya terminaron la pretemporada, ¿vale? El último partido fue la Copa Teide contra el Atlético de Madrid. Perdimos en la tanda de penaltis. Decía Geray que para él eran 3 victorias y un empate. Bueno, se lo voy a comprar, pero tampoco, porque puede haber penaltis. Queremos aspirar a, como el año pasado, a jugar la Copa de la Reina. Entonces, bueno, hay cosas que pulir, eso para empezar. Faltaba un partido de pretemporada que se iba a jugar en Marruecos, ¿vale? Bastante polémica con eso, ¿verdad? Hay bastante polémica. Hay, por una parte lo puedo llegar a entender y otra no, porque creo que hay cosas que tienen un trasfondo que no es el partido y es lo que creo que a los aficionados del fútbol es lo que nos molesta un poco, que haya tantas políticas de por medio y demás. A raíz de los problemas que han sucedido entre Ceuta y demás, y los problemas políticos que pueda conllevar, se les recomendó a las chicas que no jugaran el partido. Creo que esto es secundario, si se suspende es un partido. Esto es algo, que no... perdona que te interrumpa, que nunca he llegado a entender. O sea, que se politice el deporte, que se Es que ese es el problema. el fútbol y bueno, vale, hay connotaciones que son importantes, pero no, para mi gusto no hay que mezclar. No hay que mezclar y además hay una parte que yo no sé si, bueno, sabemos que a día de hoy con la era de las redes sociales y la información se pueden malinterpretar las cosas, hay muchísima información y hay veces que uno no sabe dónde cogerla. ¿Qué pasa? Que creo que se ha aprovechado esta situación para que aflore los problemas que dicen que sigue habiendo entre las presidencias del Club Deportivo Tenerife y el Costa de Tenerife. Creo que sus desavenencias personales, no sé, políticas, lo que sea, es algo que debería de quedarse atrás o que lo hablen en privado, porque creo que pueden estar repercutiendo de manera negativa a un equipo que está creciendo. Que creo que ha sido muy bueno para el Costa Deje el venir al Heliodoro. Creo que para todos puede ser algo que puede ir a más. Ha ganado en aficionados, pero claro, al tener todo este tipo de problemas, está como aficionada, como no solo aficionada, sino como abonada. Sí. Y hablo yo creo que en nombre un poco de todos los que estamos abonados al femenino, creo que hay cosas que tienen que empezar a pulir. Sí. ¿Vale? Todavía tienen tiempo hasta el Tienen tiempo, pero bueno, a lo mejor de cara a otras temporadas, ¿vale? Que haya un poquito más de información. Sí. para los aficionados. Yo espero que lleguen a un acuerdo y espero ver al Heliodoro un poquito más lleno. Un poquito más lleno. A mí, sinceramente, otro de los datos que nos faltan, ustedes, hablo de ustedes, ¿vale? No, esto no son bandos, pero bueno, hablo de los que siguen más al masculino que al femenino, ya ¿No tienen piensas, datos. Y perdona que te interrumpa un poco, Irune, que a veces es malo ver esas gradas vacías? Sí, claro que es malo. Antiguamente en el otro estadio, ¿sabes qué tienes? 4.000 personas en el otro estadio, se ve lleno. Tienes 6.000 personas en este estadio, en el Heliodoro, 2.000 más,
y se ve vacío. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que hay mucho trabajo que hay que hacer. El Tenerife, dentro de lo que es la Liga F, es uno de los más longevos, ¿vale? El Tenerife femenino lleva 11 años en primera, 11 años. Sí. El problema es que el fútbol femenino se profesionalizó hace 5 años y necesitamos inversión, necesitamos visibilidad, necesitamos un montón de cosas que el fútbol masculino tiene desde hace 95 años. Las cosas no nacen porque sí. Ahora está creciendo, ahora hay referentes, ahora las niñas quieren la camiseta de Bonmatí, de Alexia, ya tienen referentes femeninos, pero necesitamos hay que apostar, más visibilidad, necesitamos inversión. Pau Gasol hizo un trato hace poco con Liga F y va a inyectar 55 millones de euros en, no sé si eran 4 años, no quiero mentir. Eso es lo que necesitamos, gente que confíe y que invierta. Tú no plantas un aguacatero pensando que mañana vas a tener aguacates, ¿no? No, hay que entiendo apostar por que el no. fútbol femenino. Yo entiendo que, como en otros deportes, quizás sea no menos vistoso que el fútbol masculino, pero a nivel de potencia, de físico, pues masculino es como quizá más atractivo. Ya no más atractivo, es otro atractivo el que tiene. Yo creo que es algo diferente y creo que también está en algo que es cultural. Y creo que es cultural porque además no quiero centrarlo a lo mejor solo en el fútbol femenino, creo que hay otros muchísimos deportes que creo que querrían la misma visibilidad que tiene el fútbol, pero que no tienen la misma inyección, no tienen la misma visibilidad. Entonces, ¿de qué se trata? De crear cultura. Sí, yo espero que se apueste por el fútbol femenino y me quiero meter en la temporada donde yo no apostaría tantos por ese primer partido contra el Barcelona. Vaya piedra de toque para empezar la Liga. Bueno, creo que los que sabemos un poquito aquí de cómo va, estamos cruzando los dedos. A lo mejor nos viene hasta bien, quiero decir. Es como la tirita que te quitas de una y dices tú, pues mira, ya me lo quito. Y ya el resto de la vuelta ya vamos tirando. Pero es verdad que hay muchas bajas sensibles en el Barcelona que nos pueden dar una oportunidad, aparte de las chicas que ya se fueron. Ha tenido como Salma, Alexia, Ona y Mapi. Eran bajas. 4 grandes bajas, eran 4 titulares indiscutibles. Han hecho fichajes muy buenos para suplir esas bajas, pero que ahora tiene más bajas. Tiene a Serra Jordi lesionada, que es una central que es buenísima. Eso hablando del Barça y del Tenerife, de nuestras chicas. Vale, las chicas, sí. En mi opinión, es verdad que la pretemporada les ha ido muy bien. Creo que los nuevos fichajes se han aclimatado bastante bien, pero creo que todavía necesitan rodaje. ¿Vale? Creo que todavía necesitan un poquito de tiempo, de conocerse, de habituarse, porque nosotros también hemos tenido bajas sensibles. Hace nada, cuando ya además la pretemporada había empezado, nos dieron el machetazo de perder a Natalia Ramos, que era un referente, una central que el año pasado hizo los mejores números como central que había hecho nunca, como titular indiscutible. Entonces, claro, no es fácil. Perdimos a Sakina, que también era una extremo maravillosa. Perdimos a Paola, perdimos a... Bueno, esperemos que a pesar de las bajas el equipo pueda funcionar. Creo que necesitamos un poquito de rodaje, porque las chicas creo que necesitan un poquito de tiempo para entenderse, pero creo que los fichajes han sido acertados esta vez. Y tiempo tenemos, porque leo aquí que se empieza el 30 de agosto, encima doble hándicap porque no solo es el Barcelona, sino es el Barcelona en Barcelona. En Barcelona, exacto. O sea que está complicado. Pero bueno. No, pero quizás a ver, eso igual es... Sí, puede ser bueno o puede ser malo, porque si te coge el Barcelona en tu... Exacto, si te coge a mitad de... Te mete 5 y ya empiezas, la temporada empieza de qué manera. Pero si de repente haces un buen partido, el Barcelona es el primer partido, no lo pillas en su mejor forma y logras sacar un empate o incluso ganar, pues oye... De todas formas, creo que nunca le hemos tenido miedo al Barcelona. Se le ha llegado a ganar. Se le ha llegado a ganar.
El año pasado hecho, el en el año Heliodoro pasado le marcamos una primero, aunque después nos expulsión, tartalamos ¿no? todas, pero... Porque hubo una expulsión ahí Hubo una expulsión polémica. por un tirón de pelos un tanto, Sí, bueno, sí. que quedó un poquito... Eso es un debate que deberíamos de abrir en algún momento porque a mí es algo que me tiene también un poquito... Sí, Pero el Barcelona- VAR, en lo Barcelona, hablaremos. fíjate. A mí esa modalidad del VAR me deja un poco frío. Levanto la mano y tengo 2 ocasiones, 2 oportunidades de VAR. ¿Eso va a seguir este año? Entraremos más adelante, pero ¿alguna pincelada tenéis conocimiento? En segunda ya no es ese VAR. segunda Por ya ejemplo, es ese en VAR. el masculino, ¿vale? Que en primera ref sí tenían Sí, las pero dos yo- oportunidades. En femenino no sé si va... En femenino, no lo en oigo. principio no han dicho nada, siguen el En tema de las principio no hay tarjetas, siguen con el tema de las tarjetas. De todas formas, el VAR en el femenino, lo que hablábamos antes, si no hay una inversión buena, las imágenes muchas veces llevan a más dudas que a resolver O sea, si la ya jugada. es deficiente a veces en Exacto. primera división, Ante en la el duda, femenino... pase lo que pase, no te lo van a pitar. No tienes unas imágenes nítidas, no tienes un buen enfoque, en plan... si tiene una duda, Claro, el que la árbitro ¿qué va a hacer? diferencia- ¿Te va a pitar un penalti o te va a pitar una falta Claro. peligrosa? Ante la duda, Es que la no te la va a diferencia es que en pitar. primera división hay 50 cámaras Exacto. y cuando vas bajando, en segunda división hay menos, Claro. en primera red hay menos, en femenino hay menos Claro. y cada vez hay menos. Entonces, A mí sí me precisamente, gustaría, si me precisamente por la permite, falta de inversión o por la falta de... Vamos a ver qué Un minutito comentar. con respecto al Tenerife femenino, ¿no? Yo sí que lo sigo bastante dentro de lo que puedo. Estoy completamente de acuerdo con Irún en todo el planteamiento que ella ha hecho. Simplemente añadir la puntualización, es decir, yo creo que tenemos una oportunidad de oro para consolidar un equipo en la máxima categoría del fútbol español, un fútbol femenino que año tras año va a más, ¿vale? Que yo creo que lo que hace falta es dar tiempo a que el nombre de Tenerife, la gente se acostumbre a verlos en el Heliodoro, a sentirlos como el representativo, porque para mi gusto no es que el deporte femenino, el fútbol femenino no tenga tanta afición como el masculino. Yo pienso que el problema es que hasta hace 2 o 3 años veíamos a la Unión Deportiva Tenerife como el equipo de Granadilla, el equipo de Adeje. No lo veíamos como el representativo, ¿no? Eso se está empezando a ver ahora este año. Este año vivimos partidos, por supuesto, del Barça que hablamos ahora, pero el del Real Madrid, Sí. la Copa con el Atlético de Madrid fue un ambientazo exagerado. Estás mencionando brutal. equipos, Alfonso. Yo espero que se llegue a ese conocimiento o a esa percepción de que esto ya no es un equipo de barrio, esto es un equipo de Tenerife, De la isla. de la isla, que ha hecho un gran papel. Dentro de ese gran papel os quería preguntar, aquí creo que sí que está un poco más claro cuáles son los favoritos. Voy a empezar la ronda por Irune. Barcelona, Atlético... Barcelona siempre, quiero decir. Barcelona, no hay duda. Barcelona y a ver, Barcelona. Y Barcelona. Barcelona podría jugar una liga sola, ¿vale? Vale, Ella pues sola. voy a ser Y más... segundo, Voy a la ser... suplente del Y Barcelona. segundo, la Ni suplente de siquiera Barcelona. pregunta por quién tiene opción Pero de voy a- ganar el segundo y Exacto, tercer lugar voy de la a ser más Champions. concreto. Pero voy a ir al meollo. ¿Por qué? ¿Cuánto lleva el Barcelona inyectando inversión en la Masía Sí. para tener? Porque la mayoría que tienen son de la Masía. Yo voy a Son ser de más ellos. concreto, Irune, porque a mí me interesa potenciar la imagen del Tenerife y que hablemos más del Tenerife. El Barcelona ya sabemos todos que tiene balones de oro, que es muy complicado llegar al nivel de sus jugadoras, por presupuesto sobre todo. Pero leyendo yo aquí, corrígeme si me equivoco, el primero de la liga va directo a Champions, Sí. posición va a ser casi Sí. siempre, salvo Eso hecatombe son unos playoffs. para el Barcelona, pero el segundo y el tercero tienen opciones de Champions. Sí. Entró el Madrid, que no hace mucho que tiene el equipo femenino. Exacto. Parece que por presupuesto, por inercia, va a ocupar esa plaza. Pero esa tercera posición es la que quizá el Tenerife, junto con Real Sociedad, Sí. Atlético de Madrid, que aflojó el año sí. pasado. Oye, el año pasado Estuvimos- no estuvo muy lejos, es decir, el año pasado, a falta de un tercio de la liga, el Tenerife estaba luchando por Sí, sí, meterse sí, Por tercero. meterse tercero. Así Sí, sí, que- sí. Estuvimos luchando durante toda la Y ahí temporada. hubo resultados como que la Real Sociedad le ganó al Barcelona, hubo un poco de Sí, resultados. sí. La única derrota del Barcelona. La única derrota del Exacto, Barcelona, ¿no? exacto. Curiosamente. Ya había sido pero- campeona, pero tú sabes que eso... No, cuando eso Sí. no había sido campeón, cuando No, eso todavía- todavía... Poco falta. Hubieron una serie de jornadas de esos que estamos todos Sí. con la calculadora de, Sí, sí, pues sí. si pierde si empata no sé También es quién, verdad ganamos nosotras. que el Tenerife hizo un temporadón, las cosas Sí. como son, pero el inicio de la temporada en el Heliodoro yo creo que es lo que le perjudicó para no estar más Sí. cerquita de, De ese pelear por tercer el Que puesto. puesto. llegar a la primera victoria. Yo creo que los primeros partidos en el Heliodoro, y creo Les que lo llegamos costó. a comentar... Sí, sí. eh, No, les costó mucho además.
nos costaba muchísimo ganar. Empatábamos, ganábamos fuera, no nos metían... Pero es que no había manera de marcar un gol, o sea, de ganar en el Heliodoro. Nos hicieron sufrir 2 meses, creo que fue. O sea, fue algo, vamos, eso sí, la primera victoria la vivimos como si hubiéramos ganado la Champions. O sea, y luego en la Liga F, vosotros igual tenéis más información que yo todavía tengo que investigar mucho más. ¿Por qué solo hay 3 plazas europeas? ¿Cómo está confeccionado ahí que solo hay el una fútbol competición, femenino? la Champions. Creo que no hay una segunda competición. Entiendo que Pero, por ejemplo, en la Champions masculina, a la Liga Española, no sé si también aquí en femenina va por coeficiente, en la Liga Española tenemos más representantes, solo en la Champions, no a nivel ya de Europa League. Pero eso entiendo que es inversión también, es decir, una competición cuesta dinero. Y si no genera beneficios, la UEFA no va a hacer una competición que no te Yo genere entiendo porque beneficios. limita, es decir, los equipos que quiere la UEFA por el presupuesto que puede traer son X. De No todas sé formas, cuántos son, las 16. ligas europeas hay menos, o sea, de hecho querían rebajar el número de equipos que había en Liga F, porque no me quiero equivocar, pero creo que somos uno de los que más equipos tiene en primera. Las ligas europeas suelen tener 11 equipos, 12 equipos, y querían ponerlo. Pero qué importante, así inventando yo un poco, sería para el Tenerife, por ejemplo, una 4ª plaza, porque con el nivel que tiene el Tenerife a día de hoy, que ojalá sea más el día de mañana, ya casi seguro, al menos en la fase previa de la Champions. Yo firmaría por una porque temporada. crean una segunda competición una Europa europea. League de Sí. femenina también, que oye, que también, yo creo que es verdad que tiene que invertir más la UEFA en eso, pero yo creo que también atraería más inversión publicitaria o eso de los que realmente quieren apostar. Pues ojalá que sí, es un tema... Te dejo acabar. Simplemente te apunto. Yo escuché a Julio Luis Pérez, el vicepresidente de la Unión Deportiva Tenerife, lo comentó en su día de la posibilidad de crear una segunda competición europea, que ellos estarían a favor. Y ojalá lo que tú dices, que salga adelante, porque obviamente tal y como está el nivel del fútbol en Tenerife, yo creo que por lo menos sería uno de los candidatos a estar ahí. Ojalá que salga adelante, ojalá, como ha dicho Irune, que haya más inversión. Nosotros no nos podemos extender mucho más y nos vamos a otro breve paso por publicidad y volvemos con baloncesto. Hay aperturas que pasan desapercibidas y luego está Sushi World. Un espacio espectacular donde el diseño, la iluminación y cada detalle han sido creados para sorprenderte desde el primer segundo. Aquí no vienes solo a cenar, vienes a vivir una experiencia. Sushi preparado al momento, ingredientes de primera calidad, sabores que recorren Asia y un buffet a la carta pensado para que disfrutes cada bocado. Sin límites, sin prisas. Un lugar que ya está dando de qué hablar, con una ubicación única, un ambiente que no encontrarás en ningún otro sitio. Porque cuando la comida es increíble y el lugar lo es todavía más, la experiencia se vuelve inolvidable. Bienvenido a Sushi Wu Oasis, Avenida Las Américas, Arona. Sushi Wu, el sitio del que todos van a hablar. Desde hoy, tu belleza tiene una sola dirección. SS Peluqueros nace en 2016 y hoy celebramos 10 años de pasión y crecimiento. Un salón mixto para mujeres y hombres donde cada detalle cuenta. Yamilet se ha formado con los número 1 en colorimetría, especializándose en balayage, baby lights y morenas iluminadas. Con el tiempo ha ampliado su experiencia también al cuidado de las uñas, gel, reconstrucción y tratamientos personalizados. Hoy, SS Peluqueros es mucho más: cabello, uñas y estética en un solo lugar. Limpieza facial, masajes relajantes y presoterapia. Un solo espacio en un solo día, para sentirte mejor. SS Peluqueros. Toda tu rutina de belleza en un solo lugar. Bienvenido al Spa Magma, en el elegante Hotel Flamingo Beachmate.
un espacio recién inaugurado inspirado en la energía volcánica de nuestras islas. Déjate envolver por una atmósfera de serenidad absoluta. Disfruta de una piscina lúdica con diferentes chorros, duchas escocesas y de cromoterapia, espacio de hielo, sauna finlandesa y baño turco. Relájate en nuestra zona de descanso con hamacas térmicas, donde el tiempo parece detenerse. Vive tratamientos exclusivos como la ducha Vichy con masaje, el ritual jabonoso turco o el masaje con piedras volcánicas canarias. Un oasis de bienestar, donde el lujo y la calma se funden en perfecta armonía. Spa Magma, en el Hotel Flamingo Beachmate. Volvemos y pasamos al baloncesto. Estamos con dos auténticos expertos como son Geray Rodríguez y No Gutiérrez, como te dije en el primer programa. ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad que encantado de estar aquí una vez más y bueno, hablar un poquito de baloncesto, ¿no? Y con Nar Armas, ya segunda vez con nosotros y esperemos que muchas. Igualmente, encantado de estar aquí. Vale, vamos a hablar de la Laguna Tenerife. Tengo aquí la chuleta. Si hablábamos de que todavía queda para que empiece el fútbol femenino, para que empiece el baloncesto, nos tenemos que ir al 27 de septiembre. Contadme, aunque quede mucho, cómo está el equipo, cuándo empieza la pretemporada, qué información tenéis. Bueno, lo primero que no podemos obviar es que el equipo ha cambiado de entrenador. Un entrenador que lleva muchos años aquí triunfando, luego un pas que hizo, se fue un año y volvió. Y eso está en la sociedad, se escucha, ¿no? Porque se ha ido Chufi de Reta, que duda cabe que podrá gustar más o menos su forma de jugar o su forma de ser, pero el éxito deportivo es incuestionable. Eso es lo primero que ha cambiado el club, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezan unos fichajes que ha hecho el club, porque viene un entrenador nuevo, que hay gente que no le convence mucho, y ya empieza a cambiar toda la dinámica. Y es verdad, la liga empieza el 27 de septiembre, pero es verdad que la pretemporada empieza ya el 3 de septiembre con partidos aquí. Y vamos a ver cómo rueda el nuevo entrenador con los nuevos jugadores que han traído. ¿Cómo lo ves tú, Geray? Bueno, yo pienso que al fin y al cabo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Nar y pienso que también hay que hacer una especie de limpieza de plantilla, ¿no? Lo estaba hablando antes también con Nar, que bueno, hay jugadores que pienso yo, en mi opinión, que no dan ese ya nivel top que tuvieron en su momento. Uno de ellos, aunque sea un claro referente, es Gio Salmadini, un jugador bastante bueno, pero teniendo esa lesión que tuvo de una arritmia, creo que fue, ¿no? Una arritmia cardíaca. Una arritmia cardíaca, pues quieras o no, ya echa un poquito para atrás. Es como si, por ejemplo, un jugador de fútbol se rompe un cruzado. Ya quieras o no, tienes esa especie de miedo o de que no puede dar el nivel, pero bueno, yo sigo confiando en él, ciegamente, al fin y al cabo, como digo, es un referente de la Laguna de Tenerife. Y bueno, la verdad que es lo que decía mi compañero Nar, o sea, han hecho fichajes, un nuevo entrenador, un nuevo sistema, y al final lo que queda es adaptarse y ver cómo va el equipo. Y Alfonso no le he presentado, ya le hemos visto antes. Alfonso es alucinante porque sabe de todo, o sea, ponemos fútbol, baloncesto, voleibol, pero todo lo que vayamos a traer, Alfonso va a tener opinión. Bueno, los equipos de Tenerife, por supuesto, los intentamos seguir a todos. ¿Cómo ves? ¿Crees que la Laguna Tenerife, el equipo de Canarias, digamos, va a estar al nivel del año pasado? Que creo que fue bastante bueno. Hombre, ojalá. Yo creo que no es flor de un día. El Canarias lleva ya más de una década en Liga CB y siempre peleando por meterse en Copa del Rey, peleando por meterse en playoff, dando guerra a Madrid o Barça. O sea, es una dinámica durante muchos años ya que ojalá que se mantenga. Como decía Nahar, yo creo que la gran incógnita viene desde el banquillo. Lakovic, creo que tiene una trayectoria, es un entrenador que tiene el currículum que tiene, pero el vasco, como yo le decía, el amigo Vidorreta, pues aquí es Dios. O sea, es un entrenador que nos ha hecho tocar el cielo, que hemos ganado títulos europeos, hemos sido pues de los más grandes de la Liga Española y evidentemente el listón está muy alto. Y luego, pues hombre, jugadores como Marceliño, jugadores pues como toda la base que hablábamos, pues obviamente pues van cumpliendo años, ¿no? Y habrá que ver cómo responden. De los nuevos jugadores que han llegado, bueno, yo no estoy tan al día como pueden estar mis compañeros. A López Aroste, que pues, conocemos,
Kyle Gayle, que creo que ya jugó en el Canarias en su época. El resto, la verdad, pues que no estoy... Voy a preguntar a pero Nar, bueno. que es más experto, y antes hablábamos y me pasaba imágenes de algunos de ellos. ¿Tienes algún dato de estas Bueno, nuevas sí, incorporaciones? bueno, Calgay ya jugó aquí. Evidentemente tiene un nivel muy bueno. Tiene una que, bueno, es un joven veterano que tiene 29 años y yo creo que si está al nivel que estuvo aquí la otra vez, es un fichaje de lujo. Lo que decía ahora Alfonso López Arustegui, viene a ganar la ACB con el Valencia y siendo un jugador en la rotación, ¿eh? No es un jugador que estaba... Es verdad que no era la estrella del equipo, pero era un jugador importante en la rotación y creo que es otro buen fichaje. Con Tigi Bamba yo tengo ahí mis dudas. Vamos a ver, es un jugador físicamente muy fuerte, pero quiero verlo aquí en la ACB. Y el pívot que han traído, Ethan Hatt, yo creo que es un pívot bastante bueno para una rotación. Pero sí es verdad, lo comentaba antes con el compañero, que yo creo que el Canarias ha reforzado mucho lo que es la primera línea de juego, por así decirlo, lo que entendemos en el baloncesto moderno como los bases, aleros. Y yo creo que le ha faltado traer un pívot más dominador. Sí. Es verdad que Ethan Hatt es un buen pívot, pero no es un pívot timonante. Y Sermadini ya va cumpliendo muchos años. Aparte, el año pasado tuvo un problema de sub, aunque los médicos le han dado el ok, suponemos que está perfectamente. Pero yo creo que ahí ha faltado un jugador un poquito más dominante. Pues, yo hubiese renunciado un poquito a fichajes de jugadores exteriores para traer un pívot más dominante. ¿Estamos hablando de que la plantilla está cerrada o todavía puede haber alguna incorporación en ese sentido? Pues no lo sé, ojalá. Tiempo hay, desde luego, Tiempo ¿no? hay, desde luego, pero yo veo ya difícil que a estas alturas de temporada se vaya a traer un pívot que domine. Yo creo Porque, perdona un poco mi ignorancia, en el fútbol lo conozco, ¿cuáles son los plazos en baloncesto para que los equipos muevan ficha? Pues prácticamente tiene hasta, fíjate del año pasado cuando vino Patty Mills, que vino a final casi de temporada, tiene prácticamente hasta el final. Un jugador que se fue, una pena que no se quedara aquí, pero bueno, sabíamos que venía por lo que venía, ¿no? Aunque yo tuve la esperanza de que se quedara porque se le vio que se adaptó muy bien, ¿verdad? Sí, en el poco tiempo que estuvo, la verdad que lo que hizo aquí en el Laguna Tenerife fue impresionante. La rompió, pero increíble. Me acuerdo de ese partido del Real Madrid ya en semifinales de Eurocopa, ¿no? No recuerdo mal. Ese hombre la lió, pero vamos, o sea, creo que hizo el récord máximo de anotación en la historia, con 30 y pico puntos, o incluso 40, si no recuerdo mal. Pero yo también tenía la esperanza de que se quedara. Yo aparte tenía la esperanza de, por lo bien que había jugado, por cómo se había adaptado a lo nuestro. Se le veían romerías, se le veían guaychinches. ¿Pero quién no se puede adaptar a Tenerife, Nar? Bueno, aquí sí, se está, yo te lo digo que no soy de aquí, se está maravillosamente. Bueno, por eso yo tenía la esperanza de que por lo menos continuara un año más, pero bueno, no ha podido ser y se ha marchado y hubiese sido un jugador muy potente. ¿Sabes el principal problema que va a tener el nuevo entrenador? Que haga lo que haga, como mucho va a igualar al anterior, porque tendría que ganar la Liga Eso sí iba a CB. preguntar ahora. ¿Consideráis que es sumamente complicado igualar y que a nivel de plantilla incluso está más flojo el equipo que el año pasado? Está más flojo en el sentido de que los jugadores punteros como Marcelinho, Huerta, Sermadini han ido cumpliendo años, y eras que además muchos años. Yo tiene ya 43 y Sermadini tiene 37. Y llega un momento en el deporte, en cualquier deporte, vale el fútbol de ejemplo, cualquiera, que hay una edad que de un año para otro haces ¡puf! Sí. Y ese año no ha llegado para ninguno de estos dos jugadores, pero es que tiene que estar a punto porque yo no recuerdo ningún jugador en la CB con 43 años al nivel que tiene Marcelinho Huerta. Es increíble. No lo recuerdo. Es incombustible. Yo pienso que para mí es uno de los mejores jugadores que ha pasado por el equipo canario. O sea, es increíble verlo jugar cada partido, cómo lucha, cómo corre, cómo roba. O sea, es absolutamente un espectáculo verlo jugar. O sea, ojalá se quede muchos años más, que sea eterno, pero no. Yo creo que a lo mejor puede ser esta su última temporada. Y no solo que mantenga físicamente a tope, sino después de tantos años, el hambre, ese espíritu competitivo de seguir ganando, de seguir entrenando, de seguir yendo cada día más. O sea, eso para mí en un deportista de esa edad, no solo el físico, sino también mantener ese nivel competitivo, que en el caso de Marcelinho es impresionante. Ojalá dure mucho. Ojalá. ¿Y la Champions se puede soñar o eso sí que ya son palabras mayores? La Eurocup. Bueno, perdón, la Champions del fútbol. La Champions de baloncesto. Del baloncesto, eso. Yo no lo veo descartable ya, porque es verdad que no estamos en la Euroliga, que es el torneo mayor, estamos en el segundo. Pero bueno, vamos a ver cómo empieza el equipo. Tampoco vería una locura que la ganara, pero quiero verlo porque es verdad que vamos a ver cómo se adapta el nuevo entrenador, los nuevos fichajes que han venido. Y a mí no me parecería tampoco una locura que la ganara. Lo veo más factible que evidentemente que ganar la CB o la Copa del Rey, que hemos estado un par de años a punto de colarnos en la final y nos ha faltado... Aquella final con el Unicaja. Por supuesto.
Por eso decía antes que es que este entrenador, el problema principal que va a tener son las comparaciones. Y es que haga lo que haga, no va a poder superar a Lluís Vidorreta porque tendría que ganar la ACB. Y sinceramente... Bueno, sabemos que todos los tinerfeños que sigamos el baloncesto canario, bueno, concretamente el de Tenerife, es imposible, sumamente imposible de superar a Chus Vidorreta. O sea, al fin y al cabo, Chus Vidorreta ha sido un gran referente para el baloncesto tinerfeño y baloncesto canario incluso, ganando esa, no sé si fue el Eurocup, sí. ¿no? Esa Eurocup de... Dos Champions. O sea, que es increíble, o sea, que no, o sea, es imposible superarlo porque al fin y al cabo ha hecho algo histórico en el equipo y en el club. O sea, y también tener en cuenta la plantilla que había antes con la que había ahora. O sea, es un poquito ahí cojo, pero bueno. Y sobre todo hacerlo durante un periodo tan largo en el tiempo, porque no es un año bueno. Estamos hablando de, yo no sé cuántos años tuvo Vidorreta en total en sus 2 etapas, pero tranquilamente puede estar rondando los 10 años. Sí. Y los 10 años ha estado siempre ahí, metiéndose en playoffs, metiéndose en Copa, ganando títulos europeos, metiéndose en Final Fours. Lo que dice Nar, o sea, yo ahí coincido contigo claramente, el problema va a ser las comparaciones. Es muy difícil igualar lo que ha hecho Vidorreta y a veces no valoramos lo que es tener un equipo en la élite. Son muy pocos los que pueden tener un equipo en ACB. Nosotros llevamos ya con muchos años en ACB y a lo mejor estamos tan acostumbrados a no solamente estar, sino ganar, que a lo mejor un año estar en media tabla sin ni frío ni calor nos parece un fracaso. Sí. Y eso sí me preocupa a mí. Sí, Totalmente. No, pero, Fíjate Gran Canaria que descendió el año pasado y ¿quién lo iba a decir? Correcto. Y además descendió con el primer rival que tenemos nosotros este año, en el último segundo que el triple, que por cierto, lo que sí me ha sorprendido es que Fran Guerra haya hecho uso de su cláusula, que la tenía que se podía ir y se ha ido al Gran Canaria. Creo que es por amor a la tierra, porque sinceramente no es lo mismo jugar la CB que jugar, con todo el respeto. ¿Qué rivalidad? Nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero ¿qué rivalidad hay ahí entre La Laguna y Gran Canaria? No hemos hablado del superclásico que va a haber de nuevo en la segunda división del fútbol, es que se nos queda corto este espacio, pero les prometemos que va a ser más amplio. ¿Cómo funciona en baloncesto? ¿Hay una gran rivalidad también entre islas o claramente La Laguna Tenerife es el equipo de la isla y por el que se apuesta? No, yo creo que cada isla tiene su equipo. Lo que pasa que es verdad que la rivalidad que hay en el baloncesto, yo creo que no es la misma que del fútbol. No es la misma la rivalidad entre La Laguna. Es más sano. Sí, porque yo creo que los laguneros y los canarios se quieren más. No, de verdad, o sea, lo digo sinceramente, no sé si Alfonso está de acuerdo, pero yo lo veo así. Sí. No tienen esa... El Tenerife, la gente lo relaciona más con Santa Cruz, con Las Palmas capital, y el pique es más... Sí. ¿Tú lo ves también bastante sano? Sí, bueno, o sea, es totalmente diferente, son dos deportes totalmente diferentes. Yo he ido a partidos tanto de uno como de otro, a un derbi de fútbol y un derbi de baloncesto, y créeme que el ambiente es totalmente distinto. Se puede decir, como decimos los canarios, es más bruto lo que es el fútbol, pero créeme que es totalmente distinto. La verdad que es muy bonito verlo en el ámbito de baloncesto, es muy bonito verlo porque es muy visible, la verdad. Hay datos curiosos, Johnny, si me permite. Claro. Cuando han coincidido a lo mejor los dos equipos en una fase final de Copa del Rey, la afición de uno animar al otro y la del otro animar al otro. O sea, realmente no existe esa rivalidad que hay en el fútbol. En baloncesto yo creo que es más bien todo lo contrario. O sea, hay una cierta hermandad, me atrevería incluso a decirlo. Y ya para ir terminando, Geray, Nar, sois más aficionados al baloncesto, ¿qué hacéis tanto tiempo? Porque yo ya me muerdo las uñas y eso que este año hemos tenido un mundial con el fútbol, ¿por qué hay tanto espacio de tiempo entre que termina una temporada y empieza la siguiente? Pues yo no le veo mucho sentido tampoco, porque fíjate que en las competiciones de baloncesto se juega prácticamente a diario, me refiero cuando es un mundial o una olimpiada y no pasa nada. Y aquí el descanso es verdad que es bastante largo, ¿no? Pero bueno, la pretemporada va a comenzar ya y se va a animar bastante y esperemos que este año el Laguna Tenerife nos dé... Yo me conformo con que entre en playoff. Yo estoy deseando ya de que empiece la temporada porque yo, como digo, no puedo vivir sin baloncesto. O sea, a mí me encanta verlo. A nivel de sueldo no, pero a nivel de vacaciones yo prefiero ser jugador de baloncesto que de fútbol. Bueno, a ver, si me pones a mí también, pero no, o sea, la verdad que es un periodo bastante largo y bastante... Bueno, a los que nos gusta el baloncesto es un poquito tedioso, pero bueno, ya está a punto de arrancar y tenemos con ganitas de empezar ya, así que nada, ya queda poquito y esperar un poquito más. Y antes de cerrar, me viene ahora a la cabeza, así improvisando un poco, a nivel de selecciones, perdona si os meto en un marrón, hicimos un programa especial de la selección española con la historia del Mundial. ¿Qué hay a nivel de selecciones de baloncesto? ¿Qué es lo próximo?
Bueno, cuéntame, Nar, Bueno, esa información. si quieres, no, dile si tú. quieres, no, yo creo que es la Eurobasket, ¿no? Si no Sí, recuerdo mal. Eurobasket. Pero ¿Sabes lo que pasa? Que no recuerdo el año. Ahora a la mismo. selección española de baloncesto le pasa un poco lo que le pasa al Canarias con Chus Vidorreta. Hemos tenido muchos años, 10 o 12, la mejor generación de baloncestistas de la historia de España. Yo creo que no haya nadie que ponga en duda eso. Eso va a ser muy difícil de... Que tenemos ahí a los Gasol, a Rudy Fernández, a Ricky Rubio, al Chacho. Eso yo creo que no se va a repetir nunca. Pues un poco le va a pasar lo mismo a la selección española, que lo va a tener muy complicado. Tiene que pasar tiempo para que vuelvan. Jugadores. Hombre, en toda la vida que tengo yo, que son 52 años, eso ha pasado una vez. Ese nivel, digo. ¿O no? Sí, evidentemente. Yo creo que eso es una generación irrepetible, una generación que es muy difícil que se vuelva a dar, pero al igual que en fútbol lo hablábamos de que no íbamos a vivir, volver a ganar un mundial, volver a tener una generación dorada, y mira, pues 15 años más tarde lo estamos viviendo. Entonces, bueno, lo que pasa que es al final ahora hay chicos de 15 años que dentro dices de tú, 5 pues eso es un chico normal de 15 años, pues hace 4 años Lamine Yamal era un chico normal de 15 años, pues en baloncesto, ¿por qué no? Lo que pasa es que a corto plazo a lo mejor no se va a ver, es decir, no vamos a llegar al próximo Eurobasket siendo favoritos. Claro. A lo mejor ya hay ganas, no sería tampoco la primera vez, pero es lo que decían, ahora evidentemente venimos de una época dorada y claro, tenemos el paladar bien acostumbrado, ahora a lo mejor cuesta un poquito pues quedarte en cuartos, no llegar a las semifinales, pero... Bueno, y también a destacar el entrenador que teníamos en la selección española, Sergio Scariolo, ahora mismo que estuvo esta temporada en el Real Madrid. Y bueno, no le fue del todo. No le fue muy bien. Vamos a decir así. Vuelve a estar libre, o sea. Lo eliminó el Canarias. Lo eliminó el Canarias. Lo eliminó el Canarias, sí, señor. Pero... ¿Sabes a lo que me refería yo, Alfonso? Que para superar a Pau Gasol, por ejemplo, tienes que ser Michael Jordan. Porque de ahí para abajo ya está Pau Gasol. No, lo digo en serio. Le pones alto, ¿eh? Sí, yo creo que hay una serie de jugadores... También me gustaría hablar, no hoy, porque nos quedamos cortos de tiempo, pero ¿por qué no? Yo creo que al igual que interesa Primera División, la Champions, yo creo que puede interesar un poquito la NBA y dudo mucho que si os gusta el baloncesto y el Tenerife no os guste la NBA. Sí, claro, sí, la NBA bastante. Y además este año está habiendo muchos traspasos y LeBron se ha ido a formar un equipazo para intentar coger un anillo. Doncic cree que no, que se lo va a ganar él y está habiendo un movimiento muy importante. Hay una rivalidad muy bonita en la NBA este año, la verdad que sí. Otros colaboradores con los que estaría otras 2 horas y eso que yo soy nada en baloncesto, sé nada y menos, pero hoy tenemos que ir cortando, chicos. De momento vamos a hacer el último parón para publicidad. ¿Buscas un espacio limpio, seguro y reluciente para tu empresa o tu hogar? En Limca Servicios lo hacemos posible. Con un equipo especializado, materiales de alta calidad y atención al detalle, nos encargamos de la limpieza general de edificios, oficinas, comunidades y cualquier entorno que necesite un trato profesional. Estamos en Granadilla de Abona, Tenerife, trabajando con la confianza de nuestros clientes, que saben que cada rincón queda impecable, sin sorpresas. Olvídate del polvo, de las manchas y del estrés. Nosotros nos ocupamos. Tú solo disfruta del resultado. ¿Quieres un presupuesto sin compromiso? Llama al 672 22 43 51 o visita nuestra web www.limcaservicios.com. Desde 1987, Jadelma Inmuebles es un referente inmobiliario en el sur de Tenerife. Con oficinas centrales en Los Cristianos, llevamos más de 3 décadas en el mismo punto de referencia. Nos dedicamos a la compraventa, gestión y tramitación de viviendas, apartamentos, locales y terrenos, ofreciendo un servicio cercano, profesional y de confianza. Presentes desde los inicios de las zonas de Valdés, Royal y Edén, somos decanos de la zona y seguimos acompañando a cada cliente con la misma seriedad y compromiso de siempre. Visítanos en Avenida Ámsterdam 1, Edificio Valdés Center, Oficina 17, Torre B, Los Cristianos. Jadelma Inmuebles, la experiencia marca la diferencia. En Climatización Ulloa contamos con el mejor equipo de profesionales.
especializados en la instalación de aires acondicionados para tu hogar y empresa. Ofrecemos los precios más competitivos del mercado, sin renunciar a la máxima calidad y un servicio de vanguardia. Con más de 15 años de experiencia en el sector, nuestro compromiso es brindarte soluciones eficientes, duraderas y adaptadas a tus necesidades, respaldadas por un equipo de expertos que cuida cada detalle. Instalaciones rápidas y seguras, atención personalizada, garantía de calidad, experiencia y confianza. Confía en Climatización Ulloa, profesionales a tu servicio, cuidando tu confort en cada proyecto. Visítanos en Avenida Ingeniero Manuel González 4, Güímar, Santa Cruz de Tenerife, o llámanos al 663-549770. Climatización Ulloa. Volvemos y ya cerramos. Hoy un programa un poquito más corto, estamos en construcción, como he dicho al principio, como diría nuestro querido compañero Alberto Castilla. Alfonso, más cortito, pero de nuevo ha sido un verdadero placer para mí. Bueno, ha sido un auténtico lujo, yo creo que podríamos estar horas y horas, que no solo nos olvide la polémica que hay en el Mundial de Waterpolo Sub-18, que no hay que mezclar la política con el deporte, por favor, que son niñas que no tienen nada que ver. Y bueno, pues lo dicho, seguimos al pie del cañón, el próximo fin de semana más deporte, más liga, y aquí hemos sido fieles para contarlo. Me parece muy importante ese mensaje que lanzas, ahondaremos más en ello si es posible. De momento también voy a despedir al resto del equipo de hoy, de colaboradores. No están todos microfonados, entonces simplemente voy a dar las gracias a Geray, Irune, Raiko y Nat. Un placer contar con vosotros. Estamos en construcción, vamos a tener un espacio más grande para todos vosotros, va a haber micros para todos, intervenciones, va a haber más colaboradores, va a haber sorpresas y de un nivel muy grande. No vamos a desvelar todavía nada, pero se vienen cosas muy interesantes y todo se viene en Tenerife Más. Recordar que estamos en esa transición, aquí les esperamos en emisión, en redes sociales. Me gustaría que pusieran sus comentarios, qué cositas hay que mejorar, qué quieren que hablemos. Vamos a traer más deporte, como decía Alfonso, vendrá voleibol, vendrá lucha canaria, vendrá el espacio del motor, vendrá pádel, casi todo tendrá cabida en un programa más largo. De momento, como os digo, compañeros, estoy contentísimo y nada, nos vemos pronto en Tenerife Más.